Hola, buenas Hola. tardes. Bueno, ¿Qué tal? Bienvenidos a esta última mesa del primer Congreso Virtual de la Sociedad Española de Patología Digestiva. Soy el doctor Martínez Cara, del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, y quiero en primer lugar agradecer a la organización y también personalmente al doctor Julio Iglesias y Andrés Sánchez Yagüe por contar conmigo para la moderación de esta mesa tan interesante. Y a modo de resumen, antes de dar conexión con el Hospital Virtual de Valdecilla, diré que tenemos una mesa muy completa, muy interesante sobre diferentes técnicas endoscópicas. En las conexiones Hanson que haremos en el Hospital Virtual de Valdecilla hablaremos de técnicas de sutura endoscópica, gastrostomía mediante pexias en paciente pediátrico y también de coendoscopia terapéutica avanzada. Tendremos dos charlas también muy interesantes docentes sobre tecnología espiral para enteroscopia y también tratamiento endoscópico del divertículo de Zenker. Así que encantado de participar en esta mesa, creo que lo vamos a pasar bien, creo que va a ser muy docente, es una mesa netamente práctica y daremos paso en primer lugar, por lo tanto, al Hospital Virtual de Valdecilla, donde tenemos al doctor Aitor Oribe y al doctor también Álvaro Teherán, que van a hablarnos de técnicas de sutura endoscópica. Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, pues yo soy Aitor Oribe del Hospital Universitario de Álava y bueno, antes de empezar quería agradecer al doctor Javier Crespo, al doctor Álvaro Terán y bueno, y a todo el comité organizador del Congreso, pues su amable invitación para que esté aquí con vosotros, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de suturas endoscópicas, con Overstitch, con el sistema Apollo. Y en principio yo en el hospital solemos utilizar el sistema Overstitch, digamos, clásico, el que se usa con un gastroscopio de doble canal, tanto para suturar prótesis como para suturar en ocasiones escalas de disección submucosa. Y entonces el objeto un poco de la actuación de hoy es pues hacer una demostración práctica de ambas cosas. Con una novedad, una salvedad, ¿no? Hoy no vamos a utilizar el sistema Overstitch que está diseñado para un gastroscopio de doble canal, sino que vamos a utilizar pues, el nuevo sistema que ha sacado pues, la Casa Apollo pues, para trabajar con un gastroscopio de un solo canal. Aquí lo veis, este es un gastroscopio de un solo canal en el que se le acopla este mango, ¿no? Que es realmente el sistema, ¿no? Si os fijáis en la pantalla, cuando yo aprieto el mango... ¿Nos ponéis la imagen endoscópica también? Las dos a la vez. Esto viene a ser una máquina de coser, como la que tenía mi abuela, ¿no? En la que cuando pulso el mango, el brazo este que luego va a aportar la aguja se abre o se cierra, pudiendo atrapar tejido en medio, ¿no? Este equipo se llama Overstitch Suture System, o sea, le vamos a llamar sistema o máquina de coser. Y luego también tenemos esto, que lo empujo hacia adentro y se ve que es un portaagujas. Este hilo azul está adherido a esa aguja que tiene en la punta el portaagujas y por un ingenioso sistema hace que se pueda liberar de esta manera. Cierro el brazo, avanzo el portaagujas hasta que suena un clic. Y cuando yo aprieto este botón y retiro el portaagujas, y cuando yo aprieto este botón y retiro el portaagujas, pues se aprecia aquí que la aguja se la lleva el sistema, la máquina de coser. Y cuando yo no aprieto ese botón, el que se lleva la aguja es el portaagujas, que vuelve a tenerla aquí. Y de esta manera podemos introducir tejido dentro del sistema y pasar la aguja de un lado a otro del tejido haciendo una sutura. Para poder introducir dentro del sistema el tejido, tenemos esto que se llama Helix. Púlsalo, por favor. No ha salido. Traer otra hélice. Sí. No, pero trae otra. No. Trae otra que no ha salido. Fijaos aquí todo el rato en la de endoscopia, porque aquí ya hay un par de segundos de retraso y despista.
Bueno, Sí. en este caso no ha salido bien, pero simplemente es una especie de sacacorchos que permite capturar el tejido, retraerlo e introducirlo dentro del sistema. Sí. Ahora, Aitor, ¿me sácalo. escuchas? Aquí está. Lo veis, es un sacacorchos. Y lo puedes girar, puedes atrapar el tejido y meterlo dentro del sistema para dar los puntos. Suéltalo. Muy bien. ¿Nos comentabais algo, Juan Gabriel? O... Sí. Álvaro, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Quería preguntarle a Aitor, la curva de aprendizaje de este tipo de procedimientos de sutura endoscópica, aproximadamente ¿cómo considerarías este tipo de procedimiento de cierre? ¿Complejo, de mediana complejidad? Es un procedimiento de mediana complejidad. Lo más importante para hacerlo pues si por ejemplo, si el objetivo es sujetar prótesis y cerrar pues, defectos como este, la curva de aprendizaje se hace más larga si no haces otro tipo de procedimiento. Me explico. Tú normalmente cuando fijas una prótesis solo pones 3 puntos. Cuando cerramos un defecto como este, pues yo calculo que igual vamos a poner 10 puntos, imagínate. Pero para hacer un procedimiento de obesidad primaria, para hacer una reducción gástrica endoscópica con el sistema Apollo, con el sistema Overstitch, puedes poner entre 40 y 50 puntos. Eso quiere decir que si tú haces primaria en tu práctica clínica habitual, la curva de aprendizaje es muy corta, muy corta. A partir de la 4ª exploración ya eres muy autónomo bueno, completamente autónomo y puedes hacer este tipo de procedimientos. Si no haces primaria, la curva de aprendizaje es más larga, porque no fijamos 10 prótesis todos los días y solo son 3 puntos por prótesis. Definitivamente es un procedimiento interesante y yo creo que cada vez más indispensable en las unidades de endoscopia avanzada, principalmente porque los endoscopistas progresivamente hemos ido haciendo nuestros procedimientos más complejos y atrevidos y definitivamente esta herramienta para subsanar tanto complicaciones que puedan acontecer en diferentes procedimientos como la disección o como estás comentando para evitar la migración de prótesis, para cierre de fístula, en fin, que es una herramienta creo que progresivamente vamos a tener todos disponibles y va a ser casi de obligada utilización por parte de los endoscopistas que hacemos procedimientos complejos. Efectivamente. Bueno, y otra cosa que quería comentar, y es, si os fijáis aquí, el que esté más habituado sobre todo a realizar esta técnica, veréis que el dispositivo no está colocado como se suele colocar habitualmente. Me explico. Normalmente, los brazos de la máquina de coser, que salen blancos en pantalla, suelen estar colocados más o menos hacia las 4 en posición horaria. Aquí, en este caso, está bien, pero se suele ver más parte del dispositivo cuando está colocado en un endoscopio Pentax. Cuando el endoscopio es Fuji o Olympus, los dos brazos suelen colocarse hacia las 6 o las 9, más bien, hacia las 9. En este caso, no hemos podido colocarlo, aunque está colocado a las 4, no hemos podido colocar a la altura a la que se suele, porque este es un endoscopio para uso animal que está descatalogado y es un poquito, digamos, es viejo, no es de los que están ahora en el mercado. Entonces lo hemos ajustado pues, para que se pueda hacer la técnica y poder hacer la demostración, pero habitualmente los dos brazos suelen verse más adelante, digamos, suele verse más cantidad de los brazos de la máquina de coser y te permiten una visión pues, exacta del pliegue que quieres coger. Aquí yo creo que lo veremos muy bien también, pero habitualmente se ve aún mejor. Bueno, pues sin más, yo creo que vamos a comenzar. Esta es una disección que ha estado haciendo Álvaro el doctor Terán hace unos instantes, ¿no? Y bueno, nos ha quedado esta escara. Nosotros habitualmente no cerramos todas las escaras de las disecciones. La tendencia que estamos teniendo es a cerrar las de recto. ¿Por qué? Pues porque son fáciles, porque en recto la disección compite con una técnica quirúrgica muy eficaz como es el TEMS o el TEO,
y ellos tienen capacidad para cerrar los defectos que dejan y nosotros también la tenemos con este sistema. Yo el primer caso que cerré fue un caso que hizo una disección submucosa amplia, que hizo una hemorragia recidivante e intermitente, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue cerrarla a los 2 días después de que las técnicas hemostáticas convencionales no hubieran sido eficaces. Y a partir de ahí, pues yo creo que progresivamente estamos cerrando más. Muy bien. Has puesto el dedo en la llaga con lo de la disección en el recto y la cirugía transanal. Claro, es que hoy por hoy prácticamente la única ventaja que tienen ellos es que luego lo pueden suturar. Estoy de acuerdo. Entonces, yo lo que suelo hacer habitualmente, veis aquí este defecto que es redondeado, ¿no? Entonces, yo habitualmente suelo empezar en la zona sana y suelo hacer un patrón de puntos como de colchonero. Me explico. Tú puedes poner un punto aquí, otro punto aquí, y luego ir poniendo puntos en zigzag. Aquí, 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 ir cerrando todo en zigzag, todas las caras en zigzag. En esos casos suelo quedar la escara un poquito más como un muñoncito. Para que quede recta, yo lo que he visto es que es útil darlos como de colchonero, es decir, hacemos un patrón de este tipo, un punto aquí, otro debajo y el siguiente, en lugar de ponerlo aquí ya en zigzag, suelo ponerlo aquí. Luego subimos aquí, le pongo un punto aquí y otro al lado. Y luego abajo y al lado. De esta forma suele quedar la escara un poquito más rectita. Y es lo que vamos a empezar a hacer. Entonces, tal y como hemos mencionado, primeramente vamos a sacar la hélice o el sacacorchos. Sí. Y con esto podemos retraer el tejido. Y ahora vamos a cargar el sistema. Este es el brazo del sistema, que lo cerramos aquí y tal y como hemos dicho antes, sentimos el clic de la aguja contra el brazo, retiramos el porta y vemos cómo está la aguja cargada en el brazo, ¿vale? Saca aquí el sacacorchos, le damos aquí 4 o 5 vueltitas y metemos el pliegue en el hueco que deja el sistema. Luego, aquí no se ve nada porque está el pliegue cogido, pero yo avanzo la aguja y la retiro. Y como no he dado el botón, la aguja se ha quedado en el porta. Y cuando abro y aparto el sistema, ¿veis? Ahí está. ¿Veis? Que está el hilo ya pasado. Hemos cogido el pliegue con un hilo. Luego lo cincho un poquito, dando tirones suaves al porta para ganar un poco de hilo y que quede cinchado. El que sabe coser me entenderá cuando digo la palabra cinchar. Bueno, y entonces tenemos hilo suficiente en los 2 lados. Ahora lo que tenemos que hacer es volver a cargar el sistema. Cerramos el sistema, avanzo la aguja hasta que hace clic, aprieto el botón, porque al apretar el botón, el porta suelta la aguja y lo gana el brazo del sistema. Y aquí vemos que queda el pliegue de arriba cogido con 2 hilos. Sacamos el sacacorchos y damos el otro pliegue aquí, en esta zona que también es sana. Cierro, me lo paso al otro lado y abrimos. Y aquí se ve un poquito cuál es la idea, ¿no? Cuando yo tenso el hilo, ¿veis cómo va a ir cerrando? Entonces aquí me voy a cinchar un poquito más y luego ya voy a dejar de cinchar y voy a pasar a ir cerrando la escala. He dicho antes que iba a hacer puntos de colchonero, entonces el siguiente punto me toca al lado del de abajo. Yo, cuando hemos estado cerrando escalas, hemos visto pues que yo creo que es una de las formas más eficientes de dar los puntos, y por eso me gusta ese patrón, pero realmente vale cualquier otro. Entonces, vamos a empezar aquí, en la parte de abajo de la escala, perdón, me acerco un poquito con el endoscopio, en la parte de abajo de la escala aquí, dale. Metemos dentro del sistema, cierro, avanzo la aguja, me la llevo, abro
Y ahora pasamos a cargar otra vez el sistema y daremos el punto en la parte de arriba. Aquí estamos un poquito en retro, pero bueno, es una ventaja de hacerle con este sistema de un gastroscopio de un solo canal porque tiene una mayor flexibilidad. Y a pesar de estar en una posición forzada, pues se puede coger con facilidad. Sí, perdón. Mira, ¿Sí? Aitor, en tu medio, con tu personal y en tu unidad y sin telespectadores, que estemos aquí poniéndote nervioso, Y se me ha cruzado. ¿cuánto sueles tardar en cerrar un defecto de este tamaño aproximadamente? Pues en mi unidad. Sí, Pues en tu medio. De este tamaño no se tarda mucho. De este tamaño, yo diría unos 10 minutos, 15 minutos a lo sumo. Uh-huh. No se tarda mucho, incluso menos. Aquí, inadvertidamente, se me ha cruzado un hilo. Pero bueno, no es mayor problema. Lo que pasa es que lo que haré será cortarlo antes. Bueno, luego os lo demuestro. Ahora nos toca otro arriba. Un segundo. Recuerdo a la audiencia que está presenciando aquí el trabajo del doctor Aitor Oribe, que puede formular preguntas que yo trasladaré gustosamente al doctor. Así que os animo a preguntar todo aquello que os interese de la técnica para que yo lo traslade a sala. ¿De acuerdo? Aquí se me cruza un poquito. Sí, con la... Aquí tengo un pequeño problema. Y es que, no sé si os fijáis, pero se me ha cruzado aquí un hilo. Entonces, lo voy a intentar descruzar simplemente pasándolo por aquí, por el medio de los dos. Aquí. Ya está, no hay más problema. Voy a coger ahora otro arriba. Sí, incluso sin la hélice. En este caso se venía muy gustoso el pliegue y bueno, no ha hecho falta. Y vais viendo aquí cómo se va cerrando ello solo. Vuelvo a cargar la aguja y ahora nos toca abajo. Dale aquí. Ahí. Perdón, se me ha soltado. Dale aquí. Suelta. Muy bien. Veis que cada vez que tenso, te enseña cómo va a quedar un poquito la escara, ¿no? Un segundito. Ahora toca aquí abajo también. A veces se suelta, bueno, no es mayor problema. Muy bien. Y ahora yo creo que voy a dar el último punto. ¿Por qué? Porque vamos a cerrar el defecto este con 2 hilos. Probablemente no sería necesario, pero yo creo que a efectos de demostraros cómo funciona el sistema, lo vais a ver posiblemente mejor. Aquí tampoco hacía falta hélice porque es que eso, se viene como muy gustoso el hilo. Supongo, Aitor, que en el modelo animal la mucosa del animal es menos elástica, ¿no? que en el ser humano y probablemente cueste un poquito de más trabajo, ¿no? No me está suponiendo mucho más difícil. Es la primera vez que hacía esto overstitch en animales, no, o la segunda, pero no me está resultando muy diferente que en una persona. Hemos dado aquí ya... Bueno, yo creo que le ponemos... Voy a ver si se me cincha. Se me cincha muy bien. Mira, y cuando cincho, cuando estiro, se ve como el defecto se va cerrando. Ya está un poquito, ya hemos hecho como la mitad.
Aquí el tema está en que si yo suelto ahora este hilo para poner otro hilo, trabajar con un agujero pequeñito es más difícil que trabajar con un agujero grande. Entonces, para que no dejarlo demasiado pequeño, lo voy a soltar ya para que veáis cómo funciona. Este sistema en la aguja, a ver si lo consigo quitar de baba, tiene atado el hilo, de tal forma que la aguja se inserta en el hilo con una especie de forma de T. De tal forma que, igual que sucede con las pexias de las pegs que se colocan con el sistema push, hace de tope, la misma aguja. Mira, ahora la voy a soltar y vais a ver cómo es un tope. Mira. Ahí está la aguja. ¿Veis? ¿Veis aquí cómo la aguja? ¿Veis cómo tiene una forma es un tope, ¿no? Y entonces, uno de los extremos del hilo va a quedar con ese tope. Y nosotros vamos a cinchar la aguja con un sistema que se llama stitch, que nosotros le vamos a llamar cincha. Se llama cinch, pero nosotros le vamos a llamar cincha pues porque es más fácil. Si fuéramos de Texas, que es donde se inventó el chisme pues le llamaríamos cinch. Pero como somos de aquí, podríamos ser de Mariaño, pues le llamamos cincha. Fijaos un poquito, se mete por... Esto es, digamos, es como una enhebradora. Lo mismo, el que sabe coser... Toma, sujeta un poquito. El que sabe coser ya lo sabes, como una enhebradora. Se enhebra por aquí el hilo y al tirar de aquí... Mira, tira tú, por favor, que es que yo no puedo con él. Cuando la persona que te asiste tira del hilo, simplemente el hilo queda pasado de un lado a otro del catéter. Este es un catéter que tiene dentro un sistema de una cuchilla y esto blanco que tiene en la punta es un tope. Es, digamos, un sistema de macho y hembra que se embute uno dentro de otro fijando el hilo. Entonces, tenso un pelín el hilo. Un pelín más, ya. Ahora os vais a fijar un poquito cuál es el objeto de esto. Sí. Pero tú ténselo un poquitín así. Mira, no me lo dejes llevar. Un poquitín así. Por aquí, Aitor, comentan que cuando hagáis algún tipo de paso de la técnica en la que sea el endoscopio el protagonista, como antes con el paso del hilo, se enfoque esa zona para que la audiencia pueda entender perfectamente. Perdón. ¿Vale? De acuerdo. Sí. No tires tanto. Ahí sale el catéter, ¿lo veis? No tenías que haberle quitado. Bueno, da igual. Y aquí simplemente yo lo que hago es, fijaos en mis manos. Con la mano izquierda, suelta el hilo. Con la mano izquierda yo fijo el catéter. Y con la mano derecha yo lo voy a tensar. Y al tensarlo, al cincharlo, vais a ver cómo se cierra el defecto un poquito más. Y como el tope desaparece, ¿veis que se aprieta? ¿Veis que se aprieta ahí? Lo tensamos bien y una vez que está bien tensito, es importante que en el catéter se vean en la endoscopia, digamos, el muelle del catéter, que no lo escondamos así, que lo tengamos ahí. Y una vez que está esto bien tensito, él aprieta el mango y aquí el hilo se corta, aprieta bien fuerte. Y a la vez se embute el tope blanco que habéis visto antes y que ha quedado ahí un poquito enterrado y no se ve bien. Mira, ahí lo veis. Entonces, uno de los topes era la aguja y otro de los topes es el macho y la hembra de plástico blanco, ese que veis ahí. Bueno, vamos a seguir ahora con otro hilo. Vamos un poco justo de tiempo para luego hacer la prótesis. Vale, pues voy a ir el otro hilo, ya habéis visto cómo es, lo voy a hacer un poquito más rápido. Yo creo que sí. Déjame la hélice, por favor. ¿La tienes? Como dice Álvaro, es interesante que podamos ver luego la fijación de la prótesis. Así que a ver si os da tiempo, ¿vale? A mí me hubiera gustado el primer día que utilicé este sistema de sutura, que era el doble canal, era pues haber tenido a Aitor y que me lo fuera explicando así, genial, porque... Y además con palabras en castellano, ¿no? y eso que no sé coser. No, bien. Es importante, Yo daba punto de cruz en clase. Iba a un colegio experimental.
Así he salido. Yo una vez me cosí, a un punto de esos, me cosí un jersey de lana. Ya lo he contado varias veces cuando hemos hecho algún caso de Bueno. estos. Dale. Me lo cosí al tapete donde hacíamos el punto, quiero decir. No es que lo zurciera. Mientras no te cosas los botones con pegamento. Bueno, pues lo que hemos dicho. Vamos a ir agilizando un poco. Estoy cinchando el hilo, como veis. Ahora me lo vuelvo a pasar al otro lado. Muy bien. Aquí, como hemos cerrado un poquito el agujero, ahora me cuesta maniobrar un poquito más con el endoscopio. No, no hace falta el list tampoco aquí, porque se viene todavía gustoso. Si os fijáis, ha soltado el primer hilo que hemos puesto, porque lo había puesto muy superficial. No pasa nada, lo volvemos a poner. Tenso un poquito el hilo. Vengo aquí, dale. Ya está, suelta. Suelta un poquito más. Ya está. Ya se ve que va quedando como la cueva de Alibaba. Dale aquí. Aitor, desde fuera se te ve disfrutando de la técnica, ¿eh? Se te ve motivado. Sí, Motivado con... bueno, si haces una cosa hay que hacerla bien. O por lo menos intentarlo. Claro que sí. Bueno, la técnica es lo que es relativamente sencilla. No parece, pero lo es. De hecho, lo es. Ir haciendo con los instrumentos cada uno que va por un canal, ¿no? Efectivamente, esa es la clave. Es como coser realmente, es como hacer punto de cruz, que si te confundes en un paso, pues... Aquí se me va a cruzar el hilo antes, tengo que pasar al otro lado. ¿Sigue por arriba? No, sí. Estás por arriba. Sí, me retiro un poquito. Vengo aquí. Ahora sí. Estoy un poquito cruzado. Esto que sucede ahora, lo importante es darse cuenta, ¿no? Porque... Esto es darse cuenta de que estás cruzado. Dale aquí. Dale aquí. Ya, muévete un poquito más. Suelta. Bueno, ya se ve que nada va a quedar cerradito. Dale. Dale bien fuerte. Estoy viendo un poquito más ágil por motivos de tiempo. Pero bueno, así veis un poquito también que se puede hacer la técnica con una velocidad pues relativamente alta. Aquí ya falta ya un poquito... ¿Te parece si damos solo uno más, Héctor, Me parece bien. por terminarlo? Quedan 7 minutos, así que yo creo que lo que dice Álvaro estaría bien. Y aquí veis cómo, si tensamos el hilo, pues queda bien cerrado. Ya, déjame ya dar el último punto. Venga. Lo voy a dar aquí al final pues para que cierre todo de una forma más maja. Un poquito, ¿eh? Dale aquí.
Soltamos aquí el tope y le ponemos la cincha y ya está. Dejo este para el siguiente. Y hemos acabado. Y ahí. Tiramos a... Uy, perdón. Mira. Pasamos el hilo. Ahí, pasamos el hilo. Ahora, tira de la pestaña marrón. Tira. Tiras de la pestaña marrón. Pero Lo hacemos. Bueno, cuando esto sucede, hay una cosa que suelo hacer yo, que es... Yo me acuerdo cuando iba al Corte Inglés con mi madre en Navidades y la señora de que estaba empaquetando los regalos pasaba así una tijera y quedaba el hilo un poquito curvo. Y luego, cuando eso sucedía, aquí, sí, un segundo. A pesar de mi temblor esencial, joder, ya está. ahí está. Está. ¿Ya está? Sí. Qué cabrón. Lo tienes ahí. Venga. Con temblor esencial y todo, lo cual aumenta la dificultad. Toma. Ahora tira del hilo, el suelo. Eso es. Y muy bien. ¿Ya? Ya está. Pues ahora lo mismo. Fijos en mis manos, con una mano dejo fijo el catéter y con la otra tenso el hilo, 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 un poquito más y ya puedes abrir la mano, dejas caer el tope y apretarlo. Clac. Y bueno, y aquí quedó cerrado el agujero. Estaba claro que no querías tú acabar esta sección sin cerrar completamente el defecto. Muy bien. Tenéis 3 minutos y medio. Dale. Pues muy bien. Aitor, pasa una guía, por favor. Sí, dale un poquito más de agua. La guía. Esta está vacía, esta prótesis. Ya está. Está vacía. Yo creo que ya está. Pues hay que traer otra. Sí. ¿Qué querías? Ah, perdón. Yo creo. Y así vamos más rápido. ¿Pero cae por un canal de 2,8? De 3,8 sí. ¿Y usted de 3,8? Sí. Esta es una prótesis parcial cubierta. Y tiene problemas aquí en el divertículo. Ya sabéis que todos los ceros tienen un divertículo cervical. Pues el sistema un poquito, es normal que se enrede. Ahora. ¿Estás? Por algún motivo cuesta un poquito más de lo normal. Yo creo que habría. ¿Pasaste el ojo ¿Eh? o no consigues? Sí, sí. Lubricante. ¿Tenemos lubricante por ahí?
Eso, faltaba el lubricante. Sí. Y ya está. Pues la pasamos por el canal. Vamos a poner una prótesis. Con el mismo equipo. Suele tener como 40 centímetros de esófago, o sea que donde tú me digas. Tenemos campo, quiero decir. Sí, pues aquí mismo, ¿no? Venga, voy liberando, ¿vale? Dale. Vamos a ir un poco rápido, sin arco de rayos ni nada, porque bueno, lo que queremos demostrar es la fijación con la sutura y ya tenemos la prótesis ahí. Bueno. ¿Nos dais el porta? Venga, perdona. Bueno, aquí ya habéis visto. Hemos colocado la prótesis, pues este sistema se llama lo me cago en tal, ¿no? No es así una introducción ortodoxa de la prótesis, pero bueno, hay prisa. Nos lo disculpará la audiencia. Sí. Un segundo. Vale. Ahora déjame la hélice. Bueno, yo lo que suelo hacer es... Hay diferentes técnicas para hacer esto. Yo habitualmente lo que hago es... Doy un picotazo al esófago. Cojo la prótesis con otro picotazo y luego pongo un último punto en esófago. Queda una especie de V. Ahora lo veréis cómo es. Mira, primeramente cargo el sistema. Compañeros, es posible que a mitad de procedimiento tengamos que pasar al vídeo del doctor Fernando Alberca. Así que, sintiéndolo mucho, si en algún momento cortamos, que sepáis que para cumplir tiempos. Se ha hecho un nudo, se ha hecho un nudo. Se ha hecho un nudo. Bueno, nos lo decís, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ya está. Si no, bueno, intentamos, lo podemos completar después del vídeo. Sí. Si tenemos, yo creo que 5 minutos lo podemos hacer. Si es demasiado, nos decís, ¿vale? Sí, yo creo que... Venga, ahora sí. Venga, pues damos aquí un punto, saca. Dale aquí. Aquí, Aitor, que estamos en tangencial respecto a la pared, es más difícil meter la mucosa a la pared. Sí, es bastante más difícil, pero habitualmente no suele ser tampoco muy problemático. Aquí cogemos poca cantidad. Me giro un poquito así para coger más. Y tendríamos que tener cuidado con las estructuras del mediastino, que nuestra aguja... Bueno, habitualmente tampoco traemos una cantidad de tejido tan grande, ¿eh? Las suturas son transmurales, como veis aquí. Pero como el pliegue lo retraemos con la hélice, no suele ser problemático. Entonces aquí hemos dado un puntico y luego hay que dar otro puntico en la prótesis. Y hay que ser un poquito... Bueno, compañeros, me dicen que, lamentándolo mucho, tengo que dar paso al siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Y luego ¿Nos deja Juan Gabriel dar el punto de la prótesis, que lo da ya Aitor y lo tenemos? Yo os dejo, pero es que me están dando órdenes. Bueno. Intentar poner el primero y pasamos, ¿vale? Sí, yo creo que sí, venga. Ya hemos cogido aquí el hilo, que viene de la prótesis también. Epa, perdón. No le he dado, No, vamos a ver ahora. Sí. Sí. No está cargada. No está cargada. Nos ponemos aquí a punto. Ahora sí has tirado la prótesis. Y aquí queda fija. Y vamos a la pared. Soltamos aquí y la pinchamos ya. ¿Os parece? Sí. Bueno, compañeros, vamos a dar paso al vídeo, ¿de acuerdo?
y daros la enhorabuena por vuestro trabajo. Aitor me parece que ha hecho un trabajo excelente, ha quedado bastante claro el fundamento de la técnica y lo útil que es pues, tanto para el cierre de efectos como ha realizado en el primer caso, como para la fijación de prótesis. Y bien, luego veremos cómo queda la prótesis si da tiempo, ¿de acuerdo? Pasaríamos entonces a presentar un vídeo endoscópico de gastrostomía mediante pexias en paciente pediátrico. Lo va a presentar el doctor Fernando Alberca, jefe de servicio de aparato digestivo del Hospital Arrixaca. Así que adelante, Fernando, haznos disfrutar con las pexias y la gastrostomía en pacientes pediátricos. Vamos a hacer una PEC en un niño de 12 años con una encefalopatía, con una derivación ventrículo-peritoneal y vamos a utilizar un sistema de pexias, de triangulación con pexias. En este caso vamos a usar uno de la casa Habanos, del 14 French. ¿Por qué un sistema de pexias? Porque de esta forma y con una adaptación que hemos hecho, en un primer intento vamos a colocar una pexia y vamos a colocar un balón de botón, una PEC de botón. De esa forma evitamos una sedación a los 6 meses cuando llega a ser el recambio de la PEC, ¿vale? Este es el kit, ¿vale? Esto es otro lado, este es el sistema de botón que es independiente. El kit lleva una guía, lleva 4 pexias, T-bar que se llaman, lleva un bisturí, lleva un mosquito y el dilatador que utilizamos además del trocar, ¿vale? Eso es lo que vamos a utilizar. Al crío le hemos puesto, como tiene una derivación ventrículo-peritoneal, le hemos puesto profilaxis antibiótica, siempre ponemos habitualmente amoxicilina carbonánico, y en este caso, para evitar los estafilococos y por el no paso al sistema nervioso central, vamos a poner ceftriaxonato. La endoscopia la va a hacer Mariana Barón, que es gastroenteróloga pediátrica, y estamos haciéndola en un box de UCI adaptado con sedación por parte de los intensivistas, que es donde hacemos casi toda la endoscopia pediátrica, ¿vale? El crío se ha dormido con la madre cogiéndole de la mano y se despertará con la madre cogiéndole de la mano, que es una práctica que estamos haciendo desde hace años. Aquí tenemos una buena zona, tenemos una muy buena transiluminación, estamos a más de 1 centímetro de las costillas. Yo creo que es un sitio ideal para poder hacer la punción con el proceso. Habitualmente no pongo anestésico local porque creo que me aporta poco, porque al fin y al cabo el niño está dormido, ¿vale? Primero pinchamos, ¿vale? Sale un poquito, que no vea. ¿Vale? No lo veo, no lo veo. Ya hemos pinchado. Intenta triangularlo un poco, ¿no? Sí. Cuidado. Estoy intentando que no se mueva. Se le sale ese mano. Vale. Se sale. Con esto nos vamos a asegurar la posición. Ya tenemos asegurada la posición de la guía, ¿vale? La guía la hemos alojado en fundus aproximadamente, para evitar daños oculares nuestros. Lo meto en la... Ya está. Bueno, esto lo voy a hacer para luego. Ahora vamos a empezar a colocar las pexias. Vamos a buscar la zona, vamos a intentar ponernos aproximadamente a menos de 1 centímetro, 1 centímetro del sistema. Vamos a pinchar en tres puntos. Coge distancia que yo vea. ¿Te tiran también más lejos? ¿Una pista? Vale, ahí. No está grabando. Ahí está. Liberamos y empujamos. Con lo cual, y quitamos el hilo. Una vez hayamos quitado el hilo,
ya podemos retirar y se va a quedar el sistema de Pepsias, la P, en la pared gástrica. Traccionamos Un trampolín, María. La veo. y le damos tensión, que es el truco. Mantengo mi tensión, es el truco, y fijamos. Podemos dar más luz si queréis para que se vea mejor. ¿Vale? ¿Podemos dar más luz? Al salir a la derecha tiene que... Vale, retira un pelín, María. Vamos a buscar otro punto. Ya hemos puesto la primera T en la parte superior de... No se ve. Vamos a intentar pinchar a otro nivel, un poquito más abajo. Retira un pelín, María. Vale, sí. No lo vemos aquí, ¿eh? No. ¿Vale? A cambiar de posición. Voy a buscar una parte donde lo vea mejor. Aquí no lo veo realmente. Mantenemos infiltración a ver si puedo ver algo. A ver, vamos a ver. Mostrar. A ver si lo vemos. No lo veo. No. Retira un poco. Retira un No poquito se más. retira, no sigue. Que como estoy en la curvatura, si me salgo mucho ya no te veo. No lo vemos. No lo vemos. A ver, hacemos un poquito más. Vamos a ver. Aquí no se ve difícil. Retira un pelín, María. Sí, porque los pliegues gástricos tienen... se nos meten por el medio. ¿No ves? A ver, retira un pelín. ¿Retira un poco? Ahí. Aquí. Ahora voy a demostrar cómo sale el tibar. Quito el freno. Lo empujo. Ahí tenemos la T. Ahí se ve muy bien. Y lo retiro. De manera que la T queda en la pared gástrica. Y ahora le damos tensión. Esta tensión es la clave para poder hacer una dilatación con el sistema de dilatación. ¿Vale? A ver, lo tenemos bien ahí, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a ver si cabe hacer un buen orificio. Lo que viene ahora le va a... Está bastante pegado, si no le va a ¿Tienes valer. preparado un Este es bote el de sistema de dilatación. No se Lo que vamos a hacer es ir dilatando. Quítale el con el empujón. bisturí, o sea que tengo por ahí cerca, pero sí, yo tengo aquí. Vamos a ir dilatando. Solo con 2 Pepsias es suficiente. Hemos hecho varias con 2 solo, cuando no podemos acceder a otra. Vale, retira un pelín. Aquí está entrando el primer dilatador. Hay que tener cuidado que hemos tenido un caso de perforación duodenal por la punta del sistema, se metió en duodeno y el sistema, la guía, se retrajo y perforamos duodeno. Hay que aprender de los errores y es importante controlar la longitud que tenemos metidas en el estómago, ¿vale? Ya hemos hecho bastante, ya sabemos un poco cuáles son nuestros problemas con este tema. Estamos dilatando poquito a poco, estamos metiendo ya 2, ahora vamos a meter el rojo, que es el penúltimo. No, porque no le duele, o sea que... Entramos el penúltimo. Para evitar Ponme la repetir de- un poco. ¿Qué me deja? Ahora vamos a meter el penúltimo gris. Entonces, como tenemos la guía está protegiendo de grandes lesiones en la pared gástrica. Es verdad que alguna dislaceración se puede producir, ¿vale? Entra el penúltimo ya, hacemos un poquito más Y allá. arriba, por arriba. No, abajo, quiero ver abajo. A ver, un poquito.
A ver, abajo, para ver cuando entra el sistema último. Aquí, a ver, tiene uno. Vale, lo tengo dentro. ¿Vale? Y ahora voy a entrar con el último, el pelable. Cuidado con el... Vale. Hemos metido ya el pelable, ya entra. Y ahora vamos a hacer una técnica que hemos hecho. El sistema estaba definido inicialmente para colocar balones normales. ¿Vale? Yo dejo la guía. Vamos a retirar. ¿Me cargáis un poquito de agua destilada, por favor, para poner el sistema? ¿Me das a mí? ¿Me lo cargo ya? Vale. No, agua destilada. Sí, es destilada. Pedir un pelín, Vamos a utilizar, como siempre, agua destilada para el balón, como siempre se utiliza. Y sabéis que el fisiológico puede precipitar y dar problemas luego de vaciamiento o lo que sea. Entonces ahora lo que vamos a hacer, manteniendo la guía, retiramos todos los sistemas menos el pelable, que es el último que hemos metido. ¿Vale? De esa forma, metemos el sistema, abrimos el botón y lo pinchamos. Ahora, para que esto entre, lo que tenemos que hacer es ir pelando a la vez que lo vamos metiendo, con paciencia y con tranquilidad y con visión endoscópica de la parte gástrica para evitar que se nos salga. Tenemos bastante dentro, de momento no es problema. Vemos peor lógicamente ahora mismo porque estamos vaciando el estómago a través de ahí. Estoy metiendo a la vez que pelo. Mete un poquito que lo veamos para controlar la entrada sobre todo. Ya lo tengo casi dentro, lo estoy vaciando el sistema. Ahora voy a hacer una cosa, en cuanto vea la punta, aquí tenemos la punta. En este momento yo lo que hago es que hincho y el balón solo me gusta el camino. Y ya pelo definitivo, ya está acabada la técnica, ¿vale? Ya la tenemos acabada, de forma más o menos natural, incluso con 2 pexias. Quitamos la guía ya. Ahora revisaremos que no haya habido problema. Cierro para que no se vaya el aire. Y Mariana Balón va a revisar que no haya grandes lesiones en los fondos. Habrá algún desarrollo, siempre se produce algún desarrollo. Pero vamos, la experiencia es que eso, nunca hemos tenido otra experiencia, es algo... Tiramos todo material de riesgo a la basura. Entonces, aunque vengan 4 pexias en el sistema, tenemos que adaptarnos para poder hacerlo incluso con 2. Creo que tenemos un caso, que me corrija María, que lo hicimos con una sola pexia, porque no hubo forma de poner una segunda pexia. Y pudimos hacerlo con una pexia, ¿vale? Es decir, que no es obligatorio poner las 4, y de hecho en niños, como digo, tenemos un niño de 4 meses que se pudo hacer bien, aunque no tenía mucho espacio para todo esto, lógicamente en la barriga, ¿vale? Ahora limpiaremos, taparemos, pero la ventaja que tiene es que en un solo acto ya tenemos puesto un botón y no tenemos que hacerle una endoscopia para hacer cambios. Este niño ya tiene su pexia definitiva. No hay que olvidar que estos botones de pexia, este hilo es un hilo reabsorbible y se caen solos al cabo de un tiempo, ¿vale? Un tiempo variable. No parece que haya complicaciones, ¿vale? No lo parece, ¿no? María, ¿tú me dirás? No. Y ahora lo que vamos a hacer es vaciar el aire, pero no lo vacía, ya lo vaciamos directamente aquí metiendo la jeringuilla. Cuando ella me diga directamente que acabó. Muy bien, pues nada, muchas gracias sobre todo al personal de aquí de la UCI por su buen hacer y a José Antonio Morilla, el R4 que está grabando la técnica. Como veis, hemos tardado poco tiempo. Ha sido un niño complejo porque es un niño que respiratoriamente estaba muy justo. Ha habido que hacerlo con ventilación mecánica de apoyo, ¿vale? Pero realmente ha ido muy bien, no ha habido grandes problemas, una pequeña desaturación al principio nada más. Y la técnica, pues no sé si han sido 9 minutos o por ahí, ¿vale? Bueno, gracias. Me gustaría destacar la increíble calidad docente del vídeo. Fernando, me parece un vídeo muy importante para aprender este tipo de gastrostomía, y me gustaría, porque tenemos menos de un minuto, que en 2 frases nos destaque las virtudes de este tipo de gastrostomías. Bien, para mí es muy clara. Tienen 2 indicaciones clave para mí. En los niños, para evitar tener que hacer una segunda endoscopia,
de niños muy complejos para tener que hacer la segunda endoscopia de retirada, que a veces hay que hacerla porque no puedes traccionar a un niño y someterlo a ese trauma, y la segunda, pacientes con tumores de vías altas, por ejemplo, para evitar la transmisión por el canal. También nosotros tenemos 5 colostomías también, que es muy útil para las colostomías, y para alguna yeyunostomía que hemos hecho con este sistema. ¿Vale? Tenemos muy buena experiencia y la verdad que 2 complicaciones, una esperada y otra no, ¿vale? Que es la que he comentado. Te quiero reiterar la enhorabuena, que un jefe de servicio tenga ese amor por la docencia y por hacer vídeos de este tipo es muy destacable. Así que no dejes ese camino, ¿de acuerdo? Gracias. Enhorabuena. Gracias a todos. Bien, pasaríamos a la primera charla docente, que es Tecnología Espiral para Enteroscopia, a cargo de la doctora Begoña González Suárez, del Hospital Clínic de Barcelona. Tenemos la gran suerte de contar con una experta en este territorio, por así decirlo, tan complejo para el diagnóstico y la terapéutica, que es el intestino delgado. Y contar con ella pues, es un placer y seguro que aprendemos muchísimo de esta nueva tecnología aplicada a la enteroscopia que nos va a facilitar el diagnóstico y seguro la terapéutica. Así que, doctora, me cuentan aquí. Perfecto. Puede usted comenzar, doctora. Perfecto. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer, evidentemente, a todos, a los organizadores del curso y a ti tus amables palabras para presentarme. Es un placer para mí estar con todos vosotros hoy y explicaros un poquito de esta nueva técnica que es la enteroscopia espiral motorizada. Perdón. Vale, simplemente a modo de resumen, lo que ya todos sabéis son los tipos de enteroscopios que tenemos hasta el momento comercializados. Como sabéis, la enteroscopia clásica la hacemos con la enteroscopia de balón, o bien el monobalón o el doble balón, que son aquellos enteroscopios que miden 2 metros y que tienen un sobretubo por encima con un globo o con 2, y mediante los principios de pull y push nos permiten ir avanzando a lo largo del intestino delgado. Después, en el 2008, que después hablaremos un poquito de él, apareció este sobretubo que veis aquí en la pantalla, que se conecta a enteroscopios de calibre pequeño, enteroscopios de menos de 11,5 y a un colonoscopio pediátrico, y que también nos permite, por un sistema totalmente diferente que después explicaremos, pues avanzar en el intestino delgado. Esto es lo que teníamos hasta el momento. Evidentemente, con la enteroscopia de monobalón y doble balón no hay diferencias en cuanto a la efectividad de las dos técnicas utilizadas. Las dos son las más utilizadas en el momento actual y nos permiten igualmente una capacidad diagnóstica y terapéutica elevada, las dos por igual, aunque parece que la enteroscopia de doble balón en algunos estudios permite una intubación más profunda del intestino delgado. Y este es el otro enteroscopio que os explicaba. No es precisamente un enteroscopio, es un sobretubo que nosotros colocamos en enteroscopios convencionales. Este sobretubo mide 118 centímetros, se aprobó por la FDA en 2008. Yo tuve la oportunidad de probarlo y creo que vuelve a estar en el mercado actualmente. Y nos permite hacer enteroscopias tanto por vía oral como por vía retrógrada. La imagen que veis superior, que lleva las dos esponjas de color verde, es el sobretubo que se utiliza por la enteroscopia en la enteroscopia oral, y el azul en la enteroscopia retrógrada. El sistema es diferente, requiere 2 operadores y uno de los operadores lo que hace es mover estas esponjas que veis aquí de colores en sentido horario o antihorario según queramos avanzar o retroceder en el intestino delgado. También existen estudios comparativos con las técnicas previas, con la enteroscopia de monobalón y doble balón, y la diferencia fundamental de esta técnica es que permite un avance más rápido inicialmente, no ya cuando estemos, por ejemplo, a 2 o 3 metros, pero sí que los primeros avances son mucho más rápidos que con la enteroscopia de monobalón o de doble balón. En cuanto a efectos secundarios, capacidad diagnóstica, terapéutica y estudios completos, nos observaron diferencias. Por tanto,
Os acabo de presentar 3 sistemas diferentes. Uno probablemente el que veis aquí abajo, que es la monobalón, el más sencillo de utilizar, porque simplemente es colocar el sobretubo y podemos empezar la exploración, porque lleva únicamente ese balón. El que veis arriba a la izquierda es el de doble balón. El de doble balón es un poco más engorroso en el momento de montarlo, porque requiere pues, el montaje delicado del balón de la punta del endoscopio. Y aparte el sobretubo, y el que parecía que era el más rápido, que es este que decimos que se coloca el sobretubo espiral y que avanza más en profundidad. Esto fue hasta la aparición en abril en nuestro país, en abril del 2019, de esta nueva técnica que es el enteroscopio motorizado espiral, que se genera o aparece a partir de este otro sobretubo que os explicaba, espiral también, y que nos permite, gracias a un motor y un pedal que activa este motor, pues avanzar en el intestino delgado. Es realmente la primera vez que hablamos de una endoscopia motorizada. ¿Y cómo es este enteroscopio? Aquí podéis ver un poco las características diferenciales del enteroscopio. Aquí veis el tubo mide 165 centímetros, es decir, es un tubo más corto que los enteroscopios convencionales, y esto cuando lo utilizamos se nota, realmente es más manejable que el enteroscopio convencional, y lleva un motor integrado en esta parte más proximal, aquí en el mango, que nosotros activamos gracias a este pedal que veis en la imagen izquierda de la diapositiva. Este pedal o doble pedal nos permite el avance hacia adelante o hacia atrás. Tenemos un pedal forward, un pedal backward, que nos permite dirigir la espiral si gira en sentido horario o antihorario. Utilizamos un lubricante específico y utilizamos un bocal específico en caso de las enteroscopias anterogradas. Se conecta con una torre 190 de Olympus. Y aquí podéis ver un poquito, este es el sobretubo que nosotros vamos a colocar en este endoscopio. Este enteroscopio tiene 16 centímetros de parte móvil que podemos mover con los mandos, igual que cualquier enteroscopio, y una parte inerte que son estos 24 centímetros, que aquí los veis en el sobretubo, donde nosotros colocamos por encima el sobretubo. Y este sobretubo va a ser el que se mueve por acción del motor, ¿vale? Tiene un mecanismo doble de seguridad cuando nosotros sujetamos el sobretubo para evitar evidentemente que se desprenda durante la exploración, y tiene pues una longitud de 24 centímetros y un diámetro de 18 milímetros, que es un diámetro considerable. Tened en cuenta que estas espirales que veis aquí son muy blanditas, son muy flexibles. Una diferencia importante de este enteroscopio, a diferencia de los anteriores, es que tiene alta resolución, un canal de agua incorporado, que esto es muy importante a la hora de hacer la enteroscopia, y un canal de trabajo de 3,2 milímetros, lo que hace que, para los que hacemos enteroscopia lo sabemos, que sea mucho más sencillo pasar el instrumental, es decir, la pinza de biopsia o la aguja. ¿Qué más características tenemos en este enteroscopio? Es peculiar también porque lo que vamos a tener es esto que veis aquí, este aparatito, que podemos ver la imagen en nuestra pantalla o podemos tenerlo también pues, encima del procesador. Y este aparatito lo que nos va a indicar no solamente es en qué dirección estamos yendo cuando apretamos el pedal, sino que nos indica también cuál es la fuerza que está ejerciendo esta espiral contra las paredes del intestino delgado. Es decir, esto hace que en una situación que se está ejerciendo una fuerza excesivamente alta, el motor se para automáticamente. Es como otro mecanismo de seguridad alternativo. Otra peculiaridad es que este tubo necesitamos hacer siempre, antes de empezar cualquier exploración, un test de funcionamiento. Es decir, una vez lo conectamos, no podemos empezar la endoscopia directamente, sino que tenemos que comprobar que todo funciona. Y esto nos lo obliga para ponerse en funcionamiento, es obligatorio. Es decir, apretamos el pedal, primero backward, después forward, y flexionamos el endoscopio para comprobar que en situaciones de flexión, que esto es lo que va a pasar cuando avanza por el intestino delgado, funciona correctamente. Y después hacemos la comprobación de que se para en situaciones de alta presión, y para esto apretamos fuerte con las manos la espiral mientras está el motor en funcionamiento y vemos que automáticamente se para. Una vez que hemos hecho todo esto, podemos empezar ya la enteroscopia.
No os voy a explicar cuáles son las indicaciones de la enteroscopia. Sabemos que fundamentalmente la enteroscopia es debido a que es una técnica invasiva, su indicación es terapéutica, es decir, realizar algún tratamiento en intestino delgado, pero también la utilizaremos en casos de que el diagnóstico no esté claro por otras técnicas, no se vea bien en la cápsula endoscópica, tengamos dudas de las imágenes o en estudios radiológicos, o en el caso de que necesitemos realizar biopsias de las lesiones que se han encontrado o tatuajes. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Que quizá es la parte más importante, las contraindicaciones de este tipo de enteroscopio. La enteroscopia por vía anterógrada tenemos que hacerla con el paciente intubado, con lo cual, y bajo anestesia general, evidentemente, con lo cual aquella situación del paciente que lleve a una inestabilidad y que impida la realización de esta anestesia sería una contraindicación, así como una coagulopatía incontrolada o pacientes que es lógico que tengan pues, una perforación conocida o que tengan una estenosis proximal por la que tengamos que pasar este sobretubo espiral. Son además una contraindicación importante, y esto sí que hay que tenerlo en cuenta, la existencia de varices esofágicas o gástricas, o una esofagitis eosinofílica ya diagnosticada y avanzada con presencia de estenosis. Después también es una contraindicación la existencia de un tubo de gastrostomía o yeyunostomía o cualquier tipo de prótesis o estén biliar que lleve colocado el paciente, porque con el giro de la espiral no se puede asegurar que este dispositivo no se desprendiese durante la exploración. Y después es una contraindicación por el momento los niños, su realización en niños pequeños debido a que no hay estudios. No son contraindicaciones, pero tenemos que tener cuidado en algunas situaciones como estas que veis aquí. Por ejemplo, una enfermedad de Crohn estenosante con estenosis conocidas y que tengamos que pasar a través de estas estenosis. No quiere decir que no podamos ir a dilatar una estenosis con este sobretubo, pero sí que no es recomendable pasar a través de las estenosis. Lo mismo el embarazo, no existen estudios, también tenemos que ser cautelosos con una enteritis rádica o a pacientes con disfagias, es muy recomendable o siempre hacemos una endoscopia alta primero. Aparte, tenemos que mencionar las cirugías previas. Los estudios que ahora vamos a ver y que os presentaré no incluyen ninguno de ellos pacientes con cirugías abdominales previas. Por lo tanto, no hay estudios, pero esto no es una contraindicación porque nosotros, ya se está haciendo. Entonces, en general, por vía anterógrada, esta endoscopia tiene que hacerse con anestesia general, con el paciente intubado. La posición es la misma, en posición en decúbito lateral izquierdo, como siempre. Hacemos siempre una gastroscopia primero para asegurar que no hay ningún tipo de estenosis en el esófago, fundamentalmente. Y se recomienda hacer se recomendaba hacer una dilatación con un Savary entre 17 y 20 milímetros, y esto en la mayoría de los centros todavía se está realizando para comprobar la patencia del esófago y poder pasar después con el sobretubo. La enteroscopia retrógrada no es necesario intubar al paciente, preparación de colonoscopia y anestesia general o sedación profunda como se acostumbre. ¿Y qué podemos hacer con este enteroscopio en el intestino delgado? Pues podemos hacer, ahora os pondré un vídeo, este vídeo que veis aquí, que es de una polipectomía en el yeyuno distal. Justo debajo podéis ver las imágenes del pólipo que se encontró en la cápsula, que en la enteroscopia llegamos aproximadamente con el espiral en unos 20 minutos al yeyuno distal. Podemos hacer mucosectomías, podemos resecar pólipos, esclerosar, dilatar estenosis, recuperar cuerpos extraños o cápsulas impactadas, tatuajes, clips, endoloops. Lo único que no se recomienda en este caso es, una vez que hemos dilatado una estenosis, es atravesarla con la espiral o incluso utilizar la espiral para hacer esta dilatación. Esto no está hecho para esta indicación. Por tanto, ¿qué es lo que sabemos? Mira, el primer caso que se publicó fue este caso en 2016, que publicó el grupo de Newhouse.
donde realizaban una primera enteroscopia espiral. En ese momento avanzaron 250 centímetros en 20 minutos. Esto comparado con lo que estábamos acostumbrados realmente era algo muy llamativo. Pero desde este momento, desde esta publicación en 2016, no se volvió a saber nada hasta lo que os decía, abril del año pasado, abril 2019. A partir de aquí se han publicado enteroscopias completas, como estos dos casos que veis aquí, con tiempos récord. La verdad que enteroscopias completas por vía oral, desde la boca hasta la llegada a la válvula ileocecal, en tiempos de 50 minutos. Aquí vais a ver un vídeo un poquito rápido simplemente de cuál es la preparación que hacemos con este enteroscopio. Para empezar, la que os explicaba antes. Es muy importante lubricar mucho el enteroscopio con el lubricante específico, con el Endolan, esta parte que es donde transmite el motor, colocar el sobretubo, ponemos lubricante también dentro del sobretubo igualmente y después mucho también en las espirales en el momento de la introducción. Después de que hacemos este doble mecanismo de seguridad, hacemos el checking o el test de función para comprobar que todo funciona perfectamente. Y aquí veis el paciente estaba intubado, introducimos el enteroscopio, en este caso por vía oral. En la pantalla de la enteroscopia, de la endoscopia, vais a ver este cuadradito, que podéis verlo o no, según queráis, pero que es el force gauge que os explicaba antes. Y aquí es donde vamos viendo, evidentemente que en este momento estamos apretando el pedal de forward, estamos avanzando hacia adelante, pero en caso de que haya una zona de hiperpresión o que la espiral no pueda avanzar más, veríamos pues todas las líneas de color verde. Vale. Os voy a presentar ahora la evidencia científica que tenemos en este momento con este tipo de enteroscopio. Este fue el primer artículo, el primer estudio prospectivo clínico del grupo de Newhouse, una vez más, que se publicó ahora en GAT en julio de este año, de 2020. Es el primer estudio, es el estudio de feasibility de este nuevo enteroscopio. Incluyó 132 pacientes, todos ellos se les realizó una enteroscopia anterógrada. Podéis ver cómo la capacidad diagnóstica fue del 74%, el éxito técnico del 97%, es decir, se pudo realizar la enteroscopia en el 97% de los pacientes y a partir de ahora, en lo que os voy a explicar, se entiende cómo realizar la enteroscopia o éxito técnico el paso por vía oral a través del trach o por vía retrógrada superar la válvula ileocecal. En este estudio exploraron longitudes de hasta 450 centímetros de media en un tiempo de unos 40 minutos. Tuvieron 19 pacientes con efectos adversos, 17 de ellos fueron efectos adversos leves y hubo 2 efectos adversos graves, que son estos que veis aquí. Una perforación ileal que requirió cirugía y que fue después del tratamiento con argón de una angiodisplasia ileal. Y otro paciente que tuvo un sangrado, un Mallory Weiss a nivel del cardias, probablemente después del paso del sobretubo y requirió pues, tratamiento con clip y hospitalización. Una cosa muy interesante de este estudio es que dividieron estos 134 pacientes en 4 grupos y analizan cuál es la curva de aprendizaje con esta técnica. Hay que destacar que esta curva de aprendizaje es la que necesitan endoscopistas expertos en enteroscopia, que son los que llevaron a cabo estas exploraciones. Es decir, no está validado para cualquiera que empiece a hacer endoscopia de intestino delgado, pero esto es lo que ellos publicaron en expertos en enteroscopia. Y ven que la curva de aprendizaje no sería tan larga, es una técnica sencilla. Entre 5 o 10 procedimientos nos pueden ayudar a entender cómo funciona y a realizarlo pues, de una manera eficaz. Vemos que no hay diferencias en los grupos que veis aquí en cuanto a las profundidades de inserción, el número de enteroscopias completas que se consiguen, en los efectos adversos, después de hacer estos entre 5 y 10 procedimientos. Este es un segundo estudio de un grupo de India, un grupo que lo realizan ya en práctica clínica, no como un estudio clínico, sino que analizan su experiencia en 61 pacientes, en los que hacen ya enteroscopias anterógradas y retrógradas, la mayoría de ellas por vía anterógrada, aquí lo podéis ver en la tabla, y su
su éxito técnico lo consiguen también en un 93% de los casos. La profundidad de inserción son 465 centímetros de media en las anterógradas en un tiempo de 40 minutos. Veis que estamos hablando realmente de avances muy profundos en poco tiempo. Parece que esta técnica podría ser pues, una alternativa a las enteroscopias de balón que tenemos, que realmente requieren más tiempo. No tuvieron tampoco ningún efecto adverso grave. El tercer estudio, simplemente os presentaré 4, el último será nuestra experiencia. El tercer estudio es este que veis aquí, todavía no está publicado. Agradezco a los autores que nos hayan pasado esta información. En este caso se planteó en qué porcentaje de casos se podía conseguir una enteroscopia completa. Disculpa, Begoña, un minuto, ¿vale? Perfecto. Incluyeron 30 pacientes y vieron que podían explorar por vía anterógrada 460 centímetros en 32 minutos. El tanto por ciento de enteroscopias totales fue de un 70%, la mayoría de ellas por vía bidireccional. Simplemente os presento nuestra experiencia. Nosotros en los 6 primeros meses, contados hasta el inicio de la pandemia, hicimos 42 pacientes y en este caso la gran diferencia con los anteriores es que nosotros incluimos pacientes que venían para hacerse una enteroscopia independientemente de que tuviesen o no una cirugía previa. Sí respetábamos las otras contraindicaciones. Por tanto, un 30% de nuestros pacientes tenían cirugías abdominales. Realizamos solamente dilatación con Savary en el 40% de los pacientes, es decir, nuestros pacientes iniciales. Posteriormente hacemos una gastroscopia, que es nuestra práctica normal, y en caso de que no haya ninguna estenosis no realizamos dilatación, sino que hacemos directamente ya la enteroscopia. La capacidad diagnóstica es muy similar a la de los estudios previos. La máxima inserción por vía anterógrada fueron 350 centímetros en 35 minutos. Por vía retrógrada fue bastante inferior, aquí están incluidos y no se vieron diferencias entre los pacientes con cirugía o previa o no, pero de momento los pacientes son muy limitados, esto no nos permite extraer estas conclusiones. Conseguimos hacer de estos 41 pacientes 4 enteroscopias totales, todas ellas por vía oral. Y hicimos tratamiento en el 70%, en el 74% de los casos que hicimos la enteroscopia. Aquí podéis ver algunos vídeos de patologías que encontramos. El primero es el pólipo que ya os expliqué, el segundo es un paciente con un linfoma duodenal y el tercero es una enteroscopia retrógrada que sí que me gustaría destacar. El tiempo que se tarda en pasar la válvula, la facilidad de pasar la válvula con este enteroscopio es mucho menor. Se pasa mucho más rápido que con el enteroscopio de balón. Realmente consigue una mayor estabilidad y facilita bastante las enteroscopias fecales. Esta enteroscopia era una niña de 17 años, que ya era más bien un adulto, pero con esta úlcera que veis aquí, que se vio en la cápsula. Y por último, tuvimos 2 efectos adversos graves, lo otro fueron dolores abdominales autolimitados. El primero fue una hemorragia post-polipectomía en un paciente descoagulado que se hizo una hemorragia autolimitada una semana después cuando se introdujo la anticoagulación, y la segunda fue una dificultad en la retirada por vía oral, en la retirada del enteroscopio, y en este caso el paciente permaneció intubado 24 horas más, posteriormente se extubó y no hubo ninguna complicación. Por tanto, realmente es muy prometedor. La enteroscopia profunda es una técnica difícil, pero esto parece que arroja bastante luz al tema. No es de momento algo que podamos utilizar de forma universal, pero sí que es importante seguir trabajando, seguir haciendo estudios comparativos, identificar cuál es realmente la población que es más candidata a este tipo de enteroscopia. Simplemente, para acabar, agradecer a todos vosotros, evidentemente, y a Olympus que me haya permitido pues, estar en esta aventura de la enteroscopia espiral, y estas son imágenes de los cursos que llevamos a cabo aquí en el Hospital Clínico de formación para el enteroscopio espiral, que ya hemos hecho 2 y los reprenderemos en breve. Muchas gracias. Enhorabuena, me ha encantado la presentación. Vamos. Ha quedado claro que eres un referente de este país en enteroscopia, y me gustaría que destacase
los puntos que tú consideras críticos en la realización de este tipo de enteroscopia. Todos conocemos las virtudes, parece que los tiempos medios de exploración están claramente ya refrendados en la literatura, que son menores, ya es una gran virtud de esta tecnología, pero sí me gustaría que al menos destacases 2 o 3 puntos críticos en la realización de la técnica. Has comentado que no dilatas habitualmente ya la boca de Killian para el paso del enteroscopio espiral, pero ¿cuáles son, para alguien que va a empezar a hacer enteroscopia espiral y que ha hecho ante enteroscopia de doble balón, 2 o 3 reglas básicas que tú destacarías? A ver, en primer lugar es diferente, es una técnica diferente porque no estamos acostumbrados a tener un pedal y que el enteroscopio avance solo. Nosotros no tenemos que apretar el enteroscopio, sino que con el pedal va entrando en el tubo digestivo y esto, en principio, pues nos hace ser un poco más cautelosos y ser más prudentes. En segundo lugar, tenemos que intubar a los pacientes. Este es probablemente el principal hándicap en muchos centros a la hora de programar de manera diaria las enteroscopias. Tenemos que intubarlos y esto es algo que de momento permanecerá a los que se hace por vía oral porque realmente el tiempo de retirada existe. No podemos, si hay una complicación respiratoria, retirar el enteroscopio como hacemos, desinflar el balón y retirarlo si tienen una complicación respiratoria los anestesistas o nosotros mismos. Tenemos que apretar el botón de backward y ir retirando el enteroscopio a la velocidad que toca. Entonces tenemos que intubarlos. Yo creo que la dilatación previa es algo que podremos eliminar porque nosotros ya hace como 30 pacientes o 35 que no dilatamos, simplemente con comprobar que no existe ninguna estenosis no es necesario dilatar haciendo una endoscopia previa. Y en cuanto a la vía retrógrada, yo solamente le encuentro ventajas. Realmente el tiempo que estábamos antes en el ciego intentando pasar la válvula y haciendo retro con el enteroscopio de balón, esto no ocurre. Es un enteroscopio mucho más fijo, más estable, que nos ayuda además en la terapéutica también en intestino delgado. Los que hacemos también enteroscopia de balón sabemos que inflas el balón y te estás quieto en un sitio, pero el enteroscopio se va moviendo mucho más. Requerimos mucho más de antiespasmódicos, que ahora estoy viendo que también es mucho menos necesario porque el enteroscopio es mucho más estable y te permite trabajar mejor. Los pacientes, las contraindicaciones, los pacientes cirróticos, yo les hago enteroscopia de balón, evidentemente, ante la duda de las varices, porque sí que en algún caso puedes ver en retirada trauma en la mucosa esofágica. Trauma muy superficial, porque si tocamos las espirales son muy, muy blanditas, pero sí que puede haber un poco de trauma mucoso, que en caso de existir varices sería un problema. Begoña, también te iba a hacer hincapié en esto que acabas de explicar, en el tema de la maniobrabilidad. Todos los que hemos hecho enteroscopia de doble balón, a veces se ha convertido termocoagular una simple angiodisplasia en un procedimiento de una complejidad desesperante. Sí, Entonces, quería preguntarte si en ese tema la tecnología espiral aporta mayor estabilidad y maniobrabilidad para el manejo terapéutico de este tipo de patologías. Sí, realmente esto es otra de las cosas que mejora de manera espectacular. El avance y el retroceso no es inmediato, sino que cuando tú aprietas el pedal hay unos segundos de decalaje hasta que la espiral vuelve a enrollarse en el intestino y avanza, o lo mismo en el retroceso, pero es un enteroscopio mucho más estable que nos permite, si vemos una enteroscopia delante y estamos quietos, si no avanzamos ni retrocedemos, se queda quieto, el intestino no se mueve, es mucho más estable. Sí. Por aquí preguntan en el chat, ¿debe disponerse de ambos enteroscopios en la unidad, tanto de balón como motorizado, siempre que sea posible? Ahora me van a matar los gerentes, pero yo creo que sí. Por el momento sí, por el momento sí. Tenemos que ver qué es lo que pasa y lo que os decía en la última diapositiva, ver cuál es la población candidata a unas o a otras, pero por el momento sí. En fin, y por último me gustaría que nos explicase un poco en cuanto a la curva de aprendizaje, cómo resulta la técnica para aprenderla y para realizarla. ¿Cuáles son los aspectos básicos que tú consideras que debe tener un endoscopista que va a enfrentarse a la formación, al aprendizaje de esta técnica? Yo creo que es importante y eso me da la impresión por algunos de los movimientos que yo estaba acostumbrada a hacer ya hace muchos años con la enteroscopia de monobalón o con el doble balón. Yo creo que es importante tener experiencia en enteroscopia previa, saber cómo tratar al intestino delgado, que es un poco más peculiar porque tiene mucho más peristaltismo, es mucho más
libre, es decir, no tienes dónde fijarte ni tienes referencias. Yo creo que esto es importante, pero es una técnica sencilla. Creo que es más sencilla que la enteroscopia de balón. Es decir, no necesitas una curva de aprendizaje y en esto estoy de acuerdo con los resultados de los compañeros del grupo de Newhouse, que probablemente con 5 o 10 enteroscopias ya te sientes no totalmente confiado, pero sí familiarizado con el endoscopio y aprendes los truquillos. Bueno, en cuanto a complicaciones, hemos visto que parece que tampoco supera en complicaciones a la enteroscopia de doble balón, pero las más preocupantes que se pueden producir, o en tu experiencia, ¿cuáles son aquellas con las que más cuidado tenemos que tener? Realmente una cosa a tener en cuenta importante es que tenemos que decidir seguir unas normas en el momento en que se tiene que parar la endoscopia. Es decir, cuando nosotros estamos apretando el pedal y vemos que no avanza, que la espiral está rotando de manera continuada en el mismo sitio, tenemos que intentar hacer algo para que esto cambie, o poner agua, o aspirar, o cambiar de posición al paciente, o el masaje abdominal ayuda mucho. Pero no insistir en que la espiral continúe rotando, sobre todo en casos de intestinos que puedan tener patología, porque esto podría llevarnos a complicaciones. Es decir, tenemos que dejar que el enteroscopio fluya solo, no sé si se puede decir de esta manera, y desacostumbrarnos de apretar o hacerlo de forma manual. Otra cosa, evidentemente, estamos pasando un sobretubo de 18 milímetros por el esófago y por el esfínter superior. Esto a mí en dos ocasiones, te lo he explicado, me dio problemas al retirar el enteroscopio. Es muy importante hacer una hiperextensión del cuello del paciente en el momento de entrar y de retirar el sobretubo. Pero por lo demás, no creo que haya que tener demasiadas precauciones. Muy bien, te ha ajustado perfectamente al tiempo, Begoña. Nos ha dado tiempo a hablar de la técnica. No he podido trasladarte más preguntas, que me sorprende porque me ha parecido una presentación muy interesante con un procedimiento y una técnica que nos puede ayudar muchísimo en la exploración y en la terapéutica del intestino delgado, y darte las gracias por tu magnífica presentación y tu capacidad también docente. ¿De acuerdo? Muchas gracias a vosotros. Espero conocerte en persona en breve. ¿De acuerdo? Perfecto. Gracias igualmente. Adiós. Hasta luego.